conociendo a Dios como Padre. Dígale por favor a alguien que tienes al lado, hoy vamos a hablar de Dios como papá. Conociendo a Dios como Padre. Este es un tema muy importante para nosotros, los hijos de Dios, porque precisamente al llamarnos hijos de Dios es porque tenemos un papá. Pero es un tema que hoy quiero enfocarlo en por qué a veces dentro de las iglesias cristianas nos conseguimos con tantos cristianos, tantos hijos de Dios, que les cuesta tener una buena relación de intimidad con Dios Padre. Porque hay muchos cristianos, gente buena, gente que quiere agradar a Dios, pero que les cuesta conectarse con Dios. Hay muchas personas que les cuesta en ese tiempo de adoración relacionarse con Dios. Cuando oran les cuesta relacionarse con Dios en medio de la oración, y aunque aman a Dios, y a veces algunas personas me han preguntado, pastor, ¿por qué me cuesta tanto conectarme con Dios? En Mateo capítulo 6, en el verso 9, comienza la oración del Padre Nuestro. Nuestro amado Jesús, sus discípulos le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo se ora? Y la respuesta del Señor es, ustedes deben orar así. En la NBI lo dice de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Creo que igualito en la Reina Valera también. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Miren, dice, leyendo, me encontré con esta estadística interesante que quiero compartir con usted. En el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, que es grandísimo, solamente se le llama a Dios Padre en tan solo 7 oportunidades. Tal vez usted nunca lo había analizado, yo tampoco, porque estaba investigando y me encontré que a Dios se le llama Padre en todo el Antiguo Testamento solamente 7 veces. Y hay que entender que en el Antiguo Testamento la gente simplemente no pensaba en Dios como Padre, simplemente era el Dios, lo consideraba el Creador, el Todopoderoso, el Dios de Israel, y vale de contar otros nombres más que se utilizaban en el Antiguo Testamento. Pero el término Padre tan solo 7 veces se utilizó en el Antiguo Testamento. Luego nos encontramos que en el Nuevo Testamento viene Jesús, nuestro amado Jesús, y Él le dice a sus discípulos, cuando sus discípulos le dicen, enséñanos a orar, Señor, ustedes deben orar así: Padre nuestro, Padre mío, Padre. Ahora, escuche lo siguiente. En la vida de Jesús, en 3 años del ministerio de nuestro amado Jesús, Él utilizó la palabra Padre 150 veces. ¿Aló? En todo el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces? Solo 7. Pero cuando escuchamos a nuestro amado Jesús predicar, enseñar, durante solo 3 años del ministerio, Él usó 150 veces cuando se refirió a Dios, y Él decía Padre. Y así, nuestro Dios Padre, Jesús rompió todos los estereotipos que para ese momento había para referirse a Dios. Porque la realidad que usted y yo tenemos que entender, usted y yo que pertenecemos a este nuevo tiempo, este nuevo pacto, después de la venida de Jesús y de su muerte en la cruz, después de que se rompió aquel manto que separaba, esa cortina que separaba a Dios de los hombres, es que no tenemos, escúcheme bien, un Dios tirano, no tenemos un Dios enojado, no existe ese Dios aguafiestas universal como mucha gente piensa, ni mucho menos que es una fuerza impersonal que no se relaciona con las personas. Muy por todo lo contrario, tenemos un Dios que es personal, y Él te creó a ti, querida mujer, querido hombre, te creó con la capacidad y la necesidad de tener una relación con Él. Eso es lo que quiere decir más que cualquier otra cosa. Eso es lo que en realidad Dios desea más que cualquier otra cosa: relacionarse contigo de manera personal. Antes de que Jesús viniera, muy pocas personas lograron conversar con Dios. Por eso la gente solamente pensaba en Dios allá,
el Dios de Israel, el Todopoderoso allá. Pero Jesús vino y por medio de su muerte se rompió esa cortina que separaba a Dios desde allá lejos y usted aquí cerca. Y Jesús dijo, no, ya no es Dios, Él es papá, Él es padre y quiere estar contigo, cerca de ti, y quiere tener contigo una relación íntima, quiere tener contigo una relación personal. Ahora, solo hay un problema. El problema es que para muchas personas la palabra padre es un término negativo. Para muchas personas escuchar la palabra padre es pensar en alguien que les trae tristeza, en alguien que les trae malos recuerdos, o en alguien que simplemente no estuvo y dejó un vacío. Y eso es lo que significa para ellos la palabra Padre. Mucha gente dice Padre nuestro que estás en los cielos, y tal vez tratan de orar al Padre, pero le llega el pensamiento a su mente: si Dios es como mi Padre, no, gracias. Creo que no me interesa o no necesito relacionarme con Dios. Mis queridos amados, la verdad es que si bien muchas personas tuvieron padres maravillosos o tienen padres maravillosos, otros padres no lo son. Otros padres han sido inconstantes, malhumorados, abusivos, controladores, violentos, o simplemente no han estado en la vida de sus hijos. Decir Padre nuestro que estás en los cielos puede llevar a muchas personas a una carga sobre sus hombros y a un distanciamiento del Dios creador del cielo y de la tierra, de ese que se quiere relacionar con usted. Esa es mucha de la razón por la cual muchos cristianos, aunque vienen a la iglesia y buscan de Dios, no logran obtener esa relación con el Dios que quieren conocer, porque mucha gente piensa inconscientemente, por supuesto, porque de seguro ellos en el fondo de su corazón dicen y aman a Dios, pero inconscientemente piensan que Dios es como ese papá terrenal que tuvieron. Ese papá que se fue, ese papá que golpeó, que maltrató, ese papá que abusó. Y esto puede ser no un problema para algunos de nosotros o para algunos de ustedes. Si usted tuvo un papá que fue amable, si usted tuvo un papá que fue sabio y un papá que fue amoroso, que estuvo a su lado, que le cuidó, que le protegió, pero sí puede ser un problema muy serio y muy grave para aquellos que no tuvieron un padre terrenal que supliera esas necesidades. Si usted tuvo un padre que fue o que no fue razonable, de repente usted piensa que Dios no razona y que no es razonable. Si usted tuvo un padre que no era confiable, pues eso puede significar que tal vez Dios no es confiable. Si usted tuvo un padre con el que le fue difícil conectarse o comunicarse, es muy posible que usted considere que con Dios es difícil o casi imposible conectarse. Cuando tú proyectas tus emociones negativas, tus heridas, en tu relación con Dios el Padre, lo cual es muy natural, en tu relación con tu Padre natural, por supuesto que no es difícil extrañar que te cueste conectarte en una buena relación con papá. Por eso es muy importante, y escúcheme bien, usted que es un buen cristiano, que se esfuerza por ser un buen cristiano, usted necesita sanar su corazón y, de ser posible, restablecer, o por lo menos sanar, su pasado en su relación con su Padre natural. Así es. Yo soy cristiano desde muy niño, creo que les he contado. Dios me dio el privilegio y el honor desde muy niño o muy joven llegar a los caminos del Señor. Tengo un papá y una mamá maravillosos, que hoy día puedo decir que son maravillosos. Y vengo de una familia maravillosa, que hoy día puedo decir que fue maravillosa. Pero no fue así como yo pensaba en mi adolescencia y en mi juventud. Yo vivía solo y aislado de mi familia. Y gloria a Dios que mi Padre Celestial, por medio de la iglesia, me encontró, por medio de la casa del Señor.
pude relacionarme con Dios en la casa y aprendí a conocer las cuestiones de Dios, las cosas de Dios, por medio de aquellos que me rodearon como familia en la iglesia del Señor. Porque considero que lo más lindo y lo más hermoso es que todo ser humano debería conocer a Dios es en medio de su casa, en medio de su familia. Debería conocer a Dios Padre por medio de su papá y por medio de su mamá. Pero la gran mayoría de nosotros no tuvimos ese privilegio y ese honor. Gloria a Dios por los pocos que hay aquí que nacieron en un hogar donde su papá y su mamá tuvieron un matrimonio estable, bonito, un hogar cristiano, y pudieron aprender lo que es una relación de familia dentro del hogar. Y así es que deberían ser todos los hogares. Pero la realidad es que podríamos decir que apenas es 1 de 10, y creo que exagero. La gran mayoría de nosotros no tuvimos la oportunidad de conocer a Dios dentro del hogar, dentro o por medio de nuestros padres. Gloria a Dios que nuestro Dios Padre misericordioso y amoroso, por otro lado, nos atrapó, nos amarró, nos llenó de su amor y misericordia, y hoy podemos hablar de amor y de misericordia. Aún así, aunque yo desde niño pude conocer al Señor, siempre sentía que algo no me dejaba conectarme con papá. Siempre. Mi primera intimidad con Dios fue a los 15 años. Y de ahí hasta los 30 que salí al ministerio, siempre me busqué acercarme con Dios, pero yo sabía que algo había allí que faltaba. Cuando Dios Padre me reveló y me mostró que todo estaba en mi relación con mi Padre natural y que allí era donde estaba toda la tranca, y pude ir, sanar, perdonar y liberar eso, fue cuando muchas cosas pudieron cambiar en mi vida espiritual. Hoy quiero hablarle a usted de Dios como Padre, porque tú no puedes conocer a Dios como Padre aunque quieras y aunque uses el vocabulario, hasta que tu corazón no sea sanado y liberado de las heridas de tu Padre natural, hasta que tú no puedas perdonarlo, liberarlo, o aquella que fue tu figura paterna lo puedas retomar de él. Porque simplemente de manera inconsciente, sin darnos cuenta, siempre vamos a pensar que él es igual que el que nos tocó aquí en la tierra. Sacuda por favor a alguien y dile, con razón, yo entiendo un poquito más. Necesitamos conocer a Dios como Padre. ¿Sabe por qué? Porque Él envió a Jesucristo, su único Hijo, con la mejor intención de relacionarse contigo. Él envió a Jesús, y Jesús vino a esta tierra para enseñarnos que tenemos un papá. Que tal vez en la tierra no nos tocó un papá perfecto, pero que Él es el papá perfecto, que quiere sanar nuestro corazón, que quiere liberar nuestro espíritu y nuestro corazón, y que quiere suplir las necesidades de nosotros como sus hijos que somos. Tenemos que sacar de nuestra mente y de nuestro corazón los conceptos erróneos, porque si no ellos te van a mantener desconectados de Dios. Deja a un lado esos conceptos, por favor. Hoy te invito a que dejes a un lado los mitos, todas esas ideas extrañas que te alejan de Dios, para que puedas entender la realidad de quién es Dios Padre y cómo Él desea acercarte a ti. Y te quiero decir de parte de Dios a cada uno de ustedes: Dios Padre te ama. Dios Padre te ama. Dios Padre ha estado buscando desde el día en que naciste la manera de acercarse a ti. Ha estado buscando la manera de abrazarte, de besarte y de demostrarte qué es la verdadera paternidad. Tal vez no tuviste la oportunidad de conocer a un verdadero Padre como Dios manda, pero si hoy dejas que tu corazón empiece a ser sanado y liberado, Él está dispuesto a enseñarte esos secretos guardados allí en el fondo del corazón. Hoy día yo puedo hablarte con prioridad, y como pastor de la iglesia, como usted me conoce, yo tengo una buena relación con mi papá. No fue así en mi juventud, no fue de esa manera en mi adolescencia, pero hoy sí. ¿Sabe por qué? Porque después de que mi corazón fue sanado y fue liberado, pude realmente conocer a mi verdadero Padre, y por lo tanto también puedo honrar al que hoy día es mi Padre
y vivir en paz con Él. Quiero, antes de finalizar, dejarte dos cosas claras. La primera de ellas, esto que estoy nombrando y que estoy hablando de la relación de Dios Padre y Dios humano contigo, no es una mera coincidencia, ni es una teoría, es una realidad. Que la aceptes o no la aceptes, que empieces a trabajar en eso o no, es tu decisión. Pero eso puede marcar tu diferencia entre lo que es el despertar de un ministerio, el despertar de un llamado, el despertar de un propósito, porque Dios quiere traer a tu mente y a tu corazón la revelación de su Espíritu. Pero mientras tengas todavía cosas en tu corazón y en tu relación con tu Padre terrenal, va a ser muy difícil que puedas descubrir los secretos que Dios el Padre quiere entregarte. Hoy quiero invitarte a que descubras la verdad. La Biblia dice: conocerás la verdad y ella te hará libre. Hoy te estoy hablando de una verdad. Y no te estoy hablando de Dios Padre como una necesidad para que entres al cielo. Pastor, pero yo puedo vivir así, igualito me voy para el cielo. Claro que sí, yo creo que eso no te va a evitar ir para el cielo. Pero lo que sí te puede evitar es descubrir en esta tierra los propósitos que Dios tiene para ti. Amén. Poder escuchar la voz de Dios en tu corazón, en tu oído, en tu mente, cuando Él quiera revelarte los secretos que tiene del reino para tu llamado, para tu familia, para tu relación con tus hijos. Si hoy día este servidor ha logrado ser un poquito mejor como papá en los últimos 10 años, es porque descubrió ese secreto. Porque si no, simplemente yo iba a repetir el mismo patrón. También estaba formando hijos heridos, hijos lastimados para conmigo. Pero cuando me pude descubrir quién realmente era mi papá, y que yo no le debía nada, y que mi papá aquí en la tierra a mí tampoco me debía nada, sino que simplemente era un hombre que no podía dar lo que no tenía, que no podía entregar lo que no conocía, y que yo era el que tenía ahora que enseñarle a él más bien lo que era paternidad. Yo trato de enseñarle a mi papá que es paternidad, y me esfuerzo por eso. Ahora imagínense un hijo enseñándole a un papá paternidad. Suena un poquito extraño, ¿verdad? Pero es que cuando tú has conocido la verdadera relación que es de Dios Padre, entonces tú podrás enseñarle a los que desconocen la verdad. Finalizo con las siguientes preguntas que me gustaría que analices. Número 1. ¿De qué manera te ha ayudado tu papá y tu mamá terrenal a entender tu relación con Dios? ¿Han sido ellos influyentes en tu vida para que conozcas tu relación con Dios Padre? Segundo, ¿de qué manera tu papá y tu mamá terrenal han obstaculizado tu relación con Dios? Me gustaría que pienses en esta pregunta. Número 3, ¿de qué manera te relacionas con tu Padre terrenal? ¿Qué tipo de relación tienes con tu Padre terrenal hoy? Si lo tienes con vida, y si se fue, ¿qué tipo de relación fue lo último que tuviste con esa persona? ¿Te identificas de esa misma manera con Dios hoy? Piénsalo por un momento. Y por último, ¿cómo puedes dejar de lado tus propios conceptos erróneos acerca de los padres y llegar a saber quién es realmente Dios, tu Padre? Yo te invito a que reflexiones en estas preguntas, a que pienses en ellas. ¿Quieres aprender un poco más? Eso es lo que hacemos aquí en la casa de Dios. Eso es lo que tu pastor trata de enseñarte. Pero tú tienes que entenderlo en tu mente y estar dispuesto a cambiar eso. Tu Padre terrenal, si se murió o está con vida, si fue malo o no, en verdad no importa. Quiero repetirlo. Tu Padre terrenal se murió, fue un mal padre, no estuvo, si estuvo, en realidad no importa. Ya tú estás en la familia de Dios. Y el pasado es pasado. Necesitas simplemente perdonar. Necesitas simplemente dejar en las manos de Dios cualquier sentimiento, cualquier emoción, y abrirte como un niño, porque recuerda que solo a los niños les es revelado el reino de los cielos. Y papá, sin importar la edad que tú tengas, si tienes 5, 6, 8, 10, 12, 20, 25, 50, 60, o tal vez haya alguien más de 60, 70 aquí, no importa. Hay un concepto muy bonito que todos los padres tenemos,
Y es que para nosotros los padres, los hijos siempre serán niños y siempre serán nuestros hijos. Para Dios nuestro Padre, no importa la edad que tengas, tú siempre serás su niña y tú siempre serás su niño. La Biblia dice la niña de mis ojos, y eso es lo que Dios Padre quiere que tú entiendas, que tú eres la niña de los ojos de Dios, pero tienes que dejarte amar, tienes que aprender a perdonar, aprender a liberar y aprender a disfrutar del verdadero gozo y la felicidad que tiene el ser un hijo de Dios. Por favor,